¿Qué tal, muchachos? Los saludo aquí de nueva cuenta con mucho gusto. Voy a estar trabajando con ustedes en este cuarto video el tema de velocidad media y este video abarca las páginas 50, 51 y 52 de su material. Este sería el último video de MRU y con esto completamos nuestra serie de videos en los cuales intentamos ayudarles a ustedes para resolver esta ADA. Ojalá que sea de su agrado. Empezamos. Dice acá: en la vida cotidiana es muy difícil que un objeto mantenga la misma velocidad durante todo su movimiento. En estos casos es más práctico usar la velocidad media. ¿Por qué dice acá que es difícil mantener la velocidad? Bueno, como ustedes habrán notado, cada vez que se suben al camión o al carro de sus papás, o incluso cuando ustedes manejan un carro, si ustedes se darán cuenta, a veces cuando estamos yendo en el auto manejando, tenemos que frenar un poco o bajar la velocidad para doblar. Incluso tenemos que hacer altos totales en las esquinas o acelerar y aumentar la velocidad para rebasar automóviles. Esto quiere decir que van a haber diferentes velocidades y a veces es más práctico usar la velocidad media. Vamos a ver la definición. Dice acá: es el desplazamiento total entre el tiempo total empleado. Y nos dan una fórmula. Esta fórmula tiene la misma forma, de la que hemos manejado anteriormente, nada más que hay algunas diferencias. Dice acá V y hay una barrita encima, no sé si la ves, esta V de velocidad y una barrita que hace énfasis en que es velocidad media. Tenemos una DT que habla que es una distancia total, y aquí hay una doble T que habla que es un tiempo total. Entonces necesitamos aquí los totales. ¿Por qué totales? Porque vamos a estar trabajando en un mismo problema con diferentes tiempos y diferentes distancias. Bueno, para poder entender esto, les he preparado un ejercicio en el cual voy a estar resolviendo y solo va a ser uno. Nada más que si te fijas hay un montón de preguntas. Vamos a verlo. Mario fue a comprar al Oxxo papel de baño, el cual se encuentra a 700 metros de su casa. Recorrió con su bicicleta los primeros 400 metros en 7.5 minutos. Si te fijas, acá tenemos una distancia inicial que vamos a recorrer en un tiempo inicial. Dice acá que en ese momento, ya que recorrió esta distancia en ese tiempo, en ese momento la cadena de su bicicleta se averió y se detuvo a repararla durante 5 minutos. Aquí Mario se detuvo a repararla por 5 minutos, o sea que el tiempo siguió avanzando. A continuación, al ver que se le hacía tarde, Mario dice aquí que pues, le metió velocidad al asunto, le metió ganas y llegó al Oxxo 5 minutos después. O sea que si te fijas hay 3 intervalos: uno cuando él avanzó 400 metros, otro cuando se detuvo a componer su bicicleta y otro cuando llegó ya al final del Oxxo. Bueno, vamos a hacer todos esos incisos que están aquí. Para que no los vayamos leyendo y no perdamos tiempo, te los voy a ir poniendo en las láminas para que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? En las láminas siguientes van a estar las preguntas. Sin embargo, vamos a empezar con la primera, que es a lo mejor la esencial, que es grafica el recorrido de Mario. Para poder hacer la gráfica de su recorrido, tenemos que fijarnos en que hay varios datos en el problema. Aquí hay 2 distancias y hay 3 tiempos. Vamos a tabularlos en una pequeña tabla en el cual podamos ir entendiendo el ejercicio. Dice acá, por ejemplo, el tiempo cuando vale 0. ¿Por qué cuando vale 0? Porque no ha empezado su movimiento. Tiempo de 0 en segundos y distancia en metros. Si te fijas, acá tengo 2 columnas con tiempo. Una porque el ejercicio me lo dio en minutos y yo lo pasé convenientemente a segundos. ¿Por qué? Porque quiero manejar las unidades del SI. Aquí está la columna de distancia, en metros. Bueno, cuando dice que avanzó los primeros 400 metros, aquí está 400 metros, dice que lo hizo en 7.5 minutos. Lo convertí a segundos. Luego, ¿te acuerdas que decía que se abrió su cadena? Quiere decir que no se movió del lugar. Quiere decir que de 400 pasó a 400 porque no se movió del lugar. Pero dice que su tiempo avanzó y avanzó 5 minutos. Por eso de aquí a aquí hay 5 minutos. Por último, decía que él, ya que compuso la bicicleta, avanzó hasta su lugar final, que son los 700 metros, y recorrió otros 5 minutos. Por eso de aquí a aquí hay 5 minutos. La conversión a segundos, pues aquí está, chavos. Acuérdate que solo hay que multiplicar por 60. Bueno, utilizamos estas 2 columnas para hacer nuestra gráfica. Lo que hay que hacer es hacer 4 puntos en una gráfica: 0 con 0, 450 con 400, 750 con 400 y 1050 con 700.
Este sería nuestro eje X, el tiempo, y nuestro eje Y sería la distancia. Y nos quedaría una gráfica como la que está aquí. Distancia en el eje Y, tiempo en el eje X, segundos, metros, y están los 4 puntos. Fíjate, ese es el primer punto que te dije que era 0, 0. Acá es el segundo punto que es 400 con 450. El tercero con 750 y 400, porque acuérdate que aquí no se movió de 400. Y el último punto que sería 1050 con 700. ¿Sale? Lo primero que vamos a resolver es el inciso P. Dice ahí, ¿con qué velocidad iba Mario los primeros 400 metros de su recorrido? Para poder hacer esta pregunta tenemos que enfocarnos que estamos en el primer intervalo, porque son los primeros 400 metros. Y tenemos dos puntos, uno inicial y uno final. Dice que el viaje comenzó en 0 segundos y 0 metros. Y que al final de este viaje ya había recorrido 400 metros y 450 segundos. Con estos datos ya podemos hacer el cálculo de la velocidad de MRU. Usamos la fórmula de MRU, donde vamos a tener 400 metros recorridos entre 450 segundos transcurridos. Esto nos da 0.88 metros por segundo. Todo este intervalo Mario lo hizo con esta velocidad. Bien, segunda pregunta. ¿Cuál era la velocidad de Mario justo a los 500 segundos? Esta pregunta es una pregunta muy típica de problemas que involucran velocidad media y gráficas. Y esta pregunta es para que tú utilices o calcules la velocidad en un momento en particular. No es en un intervalo. Fíjate en la pregunta anterior. En la pregunta anterior te preguntaban en un intervalo que son los 400 metros. Aquí te preguntan en un tiempo en particular. Y para poder calcular esto necesitamos ubicarnos en la gráfica. Caemos en ese intervalo. 500 segundos está por aquí, cae en ese intervalo. Para poder calcularlo necesitamos entender qué está haciendo Mario aquí. ¿Qué hacía Mario acá, chavos? Pues Mario estaba componiendo su bicicleta. Quiere decir que en este momento tenía 400 metros aquí en el punto inicial y en el punto final tenía de nueva cuenta los 400 metros, pero había transcurrido 300 segundos. ¿Qué significa, chavos? Que el tiempo no se detuvo, pero Mario no avanzó. Y al no avanzar, dice que su distancia recorrida es de 0 metros y el tiempo que se transcurrió fueron 300 segundos. De 450 a 750 fueron 300 segundos. Si usamos de nueva cuenta la fórmula de MRU, tenemos que es distancia sobre tiempo y esto nos daría un valor de 0 metros por segundo. En otras palabras, chavos, aquí cuando Mario estaba componiendo su bicicleta, al no moverse tenía velocidad de 0. Se puede hacer de una manera analítica, como hicimos aquí, o se puede hacer desde el punto de vista de la lógica. Como no se mueve, vale 0. Inciso D. ¿Cuál era la velocidad instantánea de Mario a los 620 segundos? Y aquí introducimos una palabra nueva, instantánea. La velocidad instantánea, chavos, es igualita, la misma pregunta, al inciso anterior. Es justo en un momento en particular. Pues la velocidad instantánea a los 620 segundos cae de nueva cuenta en este intervalo. ¿Qué significa, chavos? Que en 620 segundos, ¿qué hacía Mario? Pues otra vez dijimos que nos encontramos con la misma situación del inciso C. La velocidad instantánea en cualquier segundo dentro de ese intervalo es de 0. ¿Qué significa? Que si yo te pregunto, ¿cuál es la velocidad a los 600 segundos? Como está en ese intervalo, 0. A los 700, 0. A los 500, 0. A cualquier tiempo en este intervalo va a ser 0. Mucho ojo. ¿Cuál era la velocidad instantánea de Mario a los 220? Bueno, para encontrar la velocidad instantánea, que es en ese momento en particular de Mario, pues Mario se encontraba pedaleando en este intervalo. Y a este intervalo, si te acuerdas, ya le calculamos la velocidad. Dice acá, a los 220 segundos nos encontramos de nuevo con esta zona de la gráfica. La velocidad que llevaba Mario en ese intervalo es la que calculamos para el inciso B. Acuérdate. La velocidad instantánea en cualquier segundo dentro de ese intervalo será de 0.88 metros por segundo. En otras palabras, chavos, si te preguntan a los 300 segundos, justo en ese punto, es 0.88. Te preguntan a los 440, está en ese intervalo, 0.88. En cualquier momento en ese intervalo es 0.88. Bien. Nos vamos con el inciso F. Dice ahí, calcula la velocidad que tenía Mario en los últimos 5 minutos. Para este intervalo, pues vamos a manejar que es el último. Mucho ojo. Aquí están los últimos 5 minutos. Muy bien. Para poder hacerlo, de nueva cuenta, agarramos los intervalos iniciales y finales. Dice acá en el punto inicial,
Teníamos 400 metros porque Mario se encontraba aquí ya listo con su bicicleta, ya había reparado la bicicleta y estamos en la posición 400. Y dice acá que el reloj o el cronómetro, si queremos verlo así, estaba marcando 750 segundos en este momento. ¿De acuerdo? Aquí empezó su recorrido. Cuando lo terminó, dice, al final de ese intervalo nos encontramos, voy a recorrer un poquito esto que a lo mejor no se ve. Al final de ese intervalo nos encontramos al final del recorrido de Mario, en los 700 metros y con un tiempo total de 1050 segundos. Este que está aquí es el final del trayecto de Mario. Bueno, conclusión. Distancia recorrida 300 metros. ¿De dónde sale 300? Porque si empezamos en 400 y terminamos en 700, pues son 300 metros. Tiempo transcurrido, 300 segundos. ¿Por qué 300 segundos? Si empecé en 750 segundos y paré el reloj a los 1050 segundos, de aquí para acá hay 300 segundos. Por eso 300 segundos. Con esos datos, chavos, ya podemos encontrar la velocidad del intervalo, que serían 300 metros recorridos entre 300 segundos igual a 1 metro por segundo. Bien, ya esta que está acá sería la velocidad del intervalo 3. Inciso G, calcula la velocidad media de Mario. Bueno, antes de calcular eso, chavos, quiero que se den cuenta que hay 3 velocidades distintas. Aquí era 0.88, aquí es 0 y aquí es 1. Y ahora nos están preguntando la velocidad media de Mario. Para calcular la velocidad media, si te acuerdas, empezando el video, dijimos la fórmula que eran tiempos totales y distancias totales. Aquí está, velocidad media, me falta ponerle aquí la barrita, pónganle ustedes la barrita por favor, velocidad media, V barrita, es igual a distancia total entre tiempo total. Eso es igual a los 700 metros que recorrió Mario. ¿Por qué 700 metros? Porque de aquí hasta acá son 700 metros. Fíjate, de aquí a acá son 700. Entre el tiempo total, 1050 segundos. De aquí hasta acá tenemos 1050. Si hacemos la división nos da 0.66 metros por segundo. Fíjate que ese es un cuarto valor y es un valor distinto a los otros 4. Te lo recuerdo. 0.88, 0 y 1. ¿Qué significa este valor que es diferente? Incluso es más bajo que esos valores, quitando el 0, es más bajo que 0.88 y 1. Significa que si yo, bueno, no yo, Mario, avanza desde el principio sin detenerse hasta el punto final, a esta velocidad va a llegar cumpliendo los 700 metros en 1050 segundos. En otras palabras, Mario, si avanzara con esta velocidad sin detenerse, haría prácticamente el mismo recorrido en el mismo tiempo. Ese es el significado de velocidad media. Bien, conclusión del ejercicio de Mario. La velocidad media solo necesita totales de tiempo y distancia. Yo creo que esa parte ya quedó clara. Velocidades instantáneas son las mismas del intervalo que las contenga. Como ya dijimos, si yo quiero qué velocidad instantánea hay en ese intervalo, pues es la que tiene el intervalo como tal. Por ejemplo, a 300 segundos, 0.88. Si queremos la velocidad instantánea a 600 segundos, 0. La velocidad instantánea a 900 segundos, 1. Y todo esto es porque ya platicamos sobre la velocidad instantánea. Acá dice, las velocidades instantáneas son las mismas del intervalo que las contenga. Cuando un cuerpo no se mueve, pues eso es súper lógico, tendrá velocidad de 0. En una gráfica de distancia contra tiempo, acuérdate que esta gráfica es distancia contra tiempo. En una gráfica de distancia contra tiempo, cada pendiente indica una velocidad diferente. En el ejercicio anterior existieron 3 pendientes diferentes y por lo tanto 3 velocidades diferentes. ¿Qué significan las pendientes? Que hay 3 inclinaciones. Acá hay una inclinación, inclinación diferente, inclinación diferente. 3 velocidades diferentes, 0.88, 0 y 1. En una gráfica de distancia contra tiempo, las zonas con líneas horizontales tendrán velocidades de 0. Esa parte aquí la vimos. Esta línea es horizontal, su velocidad 0. Bien, conclusiones totales, chavos. Estas son las conclusiones de MRU, que son pues, la de los 4 videos. Existen diversos tipos de ejercicios en esta ADA. Aquí están los 4 diferentes. De hecho, te los puse en 4 videos diferentes. Recuerda que la velocidad y la rapidez no son iguales y dependen de la distancia y el desplazamiento respectivamente. Recuerda tus definiciones de magnitudes escalar y vectorial. Abusado con que este no es igual que este. La conversión de unidades es muy utilizada en los problemas de MRU. Eso significa que te invito a practicar tu ADA 1. Practícala para poder hacer conversión de unidades. Por último, la fórmula de MRU es solo una, que está aquí. Necesito que practiques sus despejes, chavos.
Este sería el final del video.